Hola, espero que estés muy bien y te doy la bienvenida a una nueva cápsula en la que aprenderás sobre desarrollo embrionario y desarrollo fetal. Luego de este video tendrás los conocimientos necesarios para que puedas explicar los principales cambios que experimentan el embrión y el feto durante la gestación. Comenzaremos por definir qué es el embarazo. El embarazo es un periodo de aproximadamente 40 semanas en el que se produce el desarrollo embrionario y fetal de un organismo que se encuentra en gestación dentro del útero de una mujer. El tiempo del embarazo se mide desde el último periodo menstrual hasta el momento del parto, aunque también existe una segunda forma de llevar un conteo del transcurso del proceso de gestación, que es la edad embrionaria, ya que también es necesario medir y conocer el proceso de desarrollo de este individuo, y en este caso se cuenta desde el momento de la fecundación hasta el momento del parto. Y aunque es difícil conocer el momento exacto en que se produce la fecundación, haciendo una estimación se puede llegar a calcular cuánto tiempo ha transcurrido, medido en semanas, desde que se inició este embrión en la formación del cigoto. La diferencia que hay entre la forma de medir el embarazo, considerando el último periodo menstrual, que sí es un evento conocido, y el momento estimado de la fecundación es de 2 semanas. Es decir, desde el último periodo se considera que hay 2 semanas para contar el momento en el que se produce la fecundación. El desarrollo embrionario entonces se va a considerar desde el momento en que se produce la fecundación con la formación del cigoto hasta la 8ª semana de desarrollo del embrión. En este proceso se deben formar las estructuras, órganos y características básicas del individuo que le dan el aspecto propio de un organismo de su especie. Y si bien no están estos órganos o estructuras totalmente listos para funcionar por sí mismos, sí tienen las características básicas que son propias en este caso de un ser humano. En esta imagen podemos observar los principales cambios que ocurren en el embrión desde el momento de la formación del cigoto, pasando por el proceso de implantación en estado de blastocisto y los posteriores cambios que van a dar origen a la base de las estructuras que van a formar un ser humano. Acá tenemos entonces el estado final del embrión, donde ya podemos observar que toma un aspecto básico de las características humanas. Ya podemos en esta etapa diferenciar un embrión correspondiente a algún tipo de especie, o al menos aproximarnos a la especie, porque ya tiene estos rasgos básicos propios de un individuo adulto de la especie en cuestión. Recordemos entonces que el inicio de este embrión ocurrió cuando se formó este cigoto en la fecundación. Luego, este cigoto sufre una serie de divisiones celulares en el que se va dando origen a las blastómeras. Acá tenemos, por ejemplo, el embrión en estado de mórula, luego la formación del blastocisto en sus diferentes etapas, hasta que finalmente llega a el proceso de implantación en el útero materno, en el que se anida, se adhiere a la capa del endometrio para continuar su desarrollo en esta estructura materna. Posterior a eso ocurre un proceso llamado gastrulación, que es la formación del siguiente estado embrionario. Acá tenemos entonces el blastocisto que se implantó con la capa externa, que es el trofoblasto, el grupo de células interno, que es el embrioblasto, y este espacio lleno de líquido que es la cavidad, el espacio que está separando entonces a este grupo diferenciado de células que quedó en el interior. La siguiente etapa
corresponde a la separación de las células del embrioblasto en dos grupos celulares, el epiblasto, que es lo que observamos acá, y el hipoblasto, que es este segundo grupo de células representados con tonalidades rosadas y anaranjadas para diferenciar la distribución de ambos grupos. Luego, estos dos grupos de células se organizan formando un disco embrionario bilaminar, que es esta estructura que observamos acá en el día 12 aproximadamente. Y a partir de este disco bilaminar se va a formar la gástrula, que es ya un estado embrionario en el que podemos diferenciar tres grupos de células que se organizan en lo que se llama capas embrionarias, que son estas que se muestran acá en este esquema. Tenemos una capa que se formó desde el epiblasto, que ahora se llamará ectodermo, una capa que se formó desde el hipoblasto, que es este grupo de células con tonalidad rojiza, anaranjada, que se llamará el endodermo, y este grupo de células intermedio que quedó entre el ectodermo y el endodermo llamado mesodermo. Estas tres capas corresponden a los distintos grupos de células que darán origen a las diferentes estructuras y órganos que se formarán en este embrión y posterior feto. Te voy a invitar ahora entonces a observar un video en el que podremos visualizar de manera esquemática cómo va ocurriendo los cambios posteriores a la formación de esta gástrula, que podemos observar ahí en la imagen como lo que estábamos viendo en el esquema en el día 12 aproximadamente, cuando se forman estas tres capas embrionarias. Ahí tenemos entonces una representación de las tres capas en azul, rojo y amarillo, que corresponden al ectodermo, mesodermo y endodermo. Tenemos los planos corporales. Y ahí estamos viendo esta misma estructura, pero vista desde otro plano. Ahí estamos viendo cuál es la organización desde lo que va a ser posteriormente la cabeza y lo que va a ser el final de la columna vertebral. Y ahí estamos mirando cómo es esto de manera horizontal y lateral. Ahí tenemos las tres capas entonces. Azul correspondiente al ectodermo, la zona café marrón que vemos ahí corresponde al mesodermo y la zona más amarilla al ectodermo. Se produce luego el cambio que en la imagen fija que tenemos se muestra en el día 18 y vemos cómo el mesodermo va a dar origen a lo que va a ser posteriormente el tubo digestivo. Ahí estamos viendo ambos extremos, craneal y caudal, es decir, desde lo que va a estar en la formación de la boca, la entrada de este aparato digestivo, de este tubo digestivo, y el otro extremo que va a formar la parte final del intestino y el ano. Ahí está entonces la parte final de este tubo digestivo. Y esta estructura ya es lo que en la imagen fija vemos en el día 23, el último estado de esta esquematización. Y ahí puedes observar cómo posteriormente esa estructura se transformará en el embrión ya con sus estructuras un poco más diferenciadas, lo que eventualmente va a formar la cabeza,
todo la parte del tórax y abdomen y el final de este tubo digestivo. El proceso de organogénesis, que es la formación de órganos, de ahí el nombre de este periodo, órgano y génesis, el origen de estos órganos, se da a partir de cada una de las capas embrionarias que veíamos formadas en la animación anterior. Desde el endodermo, que es la capa más interna, de ahí su nombre, endo, la de más adentro, se van a formar estructuras como el epitelio de revestimiento y glándulas del tubo digestivo, tal como veíamos en la animación, la formación del hígado, las vías biliares, el páncreas, las vías respiratorias, vesícula, uretra, próstata en el caso de los hombres, vesícula, tiroides, paratiroides y timo. Y también la formación de las células o líneas germinales que darán origen posteriormente a ovocitos o espermatozoides en este individuo que se está formando. Desde la segunda capa, la capa intermedia, de ahí su nombre también de mesodermo, meso, la capa del medio, se va a dar origen a estructuras como el esqueleto, los músculos, el tejido conectivo, el aparato cardiovascular y el aparato renal, que son estructuras que en nuestro organismo también se encuentran en una capa media o si lo observamos desde el interior hacia el exterior de nuestro organismo, están sobre las glándulas internas formadas principalmente desde el endodermo y ya las capas más externas se van a formar de la capa también más externa, de ahí su nombre ectodermo. ¿Qué partes, qué órganos se forman desde el ectodermo? El tejido nervioso, la epidermis, que son las capas de la piel, y todas las estructuras que derivan de la piel como pelo, cabello, uñas, esmalte dental, etc. Acá tenemos entonces una representación de un embrión de 4 semanas en el que podemos observar ya lo que va a ser el desarrollo de la cabeza, del rostro, incluso podemos ver el inicio de la formación del ojo, las zonas en las que se van a desarrollar las extremidades y aún quedan los vestigios de una cola, que según los conocimientos evolutivos, esta formación inicial de esta cola estaría indicando que los ancestros o el ancestro del ser humano tenía esta estructura desarrollada. Y en esta imagen podemos observar un embrión de 7 semanas que mide aproximadamente 10 milímetros y donde también se puede ver ya lo que va a dar origen a la cabeza, la columna vertebral, la zona en la que se van a desarrollar las extremidades, lo que va a ser la formación de un ojo, entre otras cosas. En el desarrollo embrionario, entonces, podemos reconocer como principales eventos que en el mes 1 de vida ya aparece entonces lo que va a ser la cabeza y los brotes de extremidades, como vemos en este embrión de 4 semanas. Ya en el segundo mes se da inicio a la formación de las extremidades y a la formación de lo que será el rostro. Se empieza a configurar las partes del rostro de este individuo. Y ya en el mes 3 de este embarazo vamos a tener órganos formados al final de este tercer mes, donde ya puede este individuo tener apariencia humana y al final de este mes también ya se va a dar la formación de los órganos sexuales, ya se puede definir cuál es el sexo de este individuo. Es por eso que posteriormente en el siguiente mes se va a poder observar en la ecografía los órganos reproductores del individuo para poder determinar el sexo de este feto en formación. Pasamos entonces al desarrollo fetal, que va desde la 9ª semana
hasta el momento del parto, y en este proceso se va a dar la maduración de órganos y tejidos. Ya en el desarrollo embrionario se formaron estas estructuras, o por lo menos la base de estas estructuras, y ahora se van a desarrollar todas las características que permitirán que estos órganos, estos tejidos, cada una de estas estructuras en general adquiera todo lo necesario para poder funcionar de manera independiente y dar con esta independencia entonces a este individuo. Y además hay un rápido crecimiento del cuerpo que se da tanto en masa corporal como en estatura, como podemos ver en este gráfico, que muestra cómo se da el cambio desde la 9ª semana en la que se inicia este desarrollo fetal hasta la semana 32. Acá están los valores para los cambios de masa corporal medidos en gramos, y acá están los valores para el cambio de la estatura medido en milímetros. Vemos entonces cómo ya aproximadamente en la semana 32 el feto alcanza aproximadamente los 3.000 gramos, es decir, está en 3 kilos aproximadamente, y ya está alcanzando alrededor de los 350 milímetros, es decir, 35 centímetros. Y durante lo que queda de las semanas de embarazo ya se alcanzará una masa corporal un poco mayor y un poco más de estatura. Acá podemos observar entonces una ecografía que nos muestra un feto de 9 semanas iniciando este desarrollo fetal, un feto de 10 semanas donde ya podemos ver que las estructuras principales están tomando más detalle. Puedes observar cómo ya se empiezan a notar las manos con la formación de los dedos, la formación también de pies, las extremidades ya empiezan a tener más forma de las estructuras de un ser humano. Podemos ver el desarrollo de un oído, las estructuras del rostro ya están bastante más definidas. Acá observamos una esquematización de los cambios que tiene este feto desde que inició al final del tercer mes hasta los 5 meses. Y acá podemos ver un ultrasonido del detalle de la columna de este feto que tiene 20 semanas. A modo de resumen, dentro de las principales estructuras del organismo humano, podemos decir que en el mes 4 ya se puede ver el sexo de este feto en una ecografía, ya que al final del tercer mes se definieron los órganos reproductores de este individuo. Y el aparato circulatorio en el mes 4 ya está completamente listo. En el mes 5 se produce la maduración del sistema nervioso y la madre ya puede sentir los movimientos del feto. En el mes 6 se dan los primeros reflejos, como por ejemplo la succión del pulgar. Este feto ya puede chuparse el dedo y empieza a aparecer en su piel, en su epidermis, la formación de un pelito muy delgado, una vellosidad muy delgada que se llama el lanugo, que posteriormente el recién nacido va a perder. En el mes 7 el feto ya puede abrir los ojos, ya puede escuchar, es por eso que desde este mes, por ejemplo, las madres pueden poner sonidos de música, pueden hablarle al feto y este ya va a ser capaz de ir distinguiendo estos sonidos, se mueve bastante más y ya está ocupando casi todo el espacio disponible que tiene dentro del útero materno. En el mes 8, en el caso de un feto de sexo masculino, se produce el descenso de los testículos, es decir, las gónadas salen desde la cavidad corporal hacia el exterior y ya se están desarrollando y madurando tejidos como los pulmonares y el tejido adiposo, que es la acumulación de grasa. Y con esto ya el feto ya se está preparando para nacer en este mes 8 y aproximadamente entre el mes 8 y 9 se va a producir
que se dé vuelta este feto, se va a poner en una posición invertida, la posición ya lista para el nacimiento. Aunque esto podría no darse y ahí es cuando, por ejemplo, no se podría dar un parto normal, como veremos en una próxima cápsula. En esta línea de tiempo tenemos entonces un resumen de cómo a lo largo de este embarazo, que se puede medir en semanas, aproximadamente 40 semanas o incluso algunos podrían pasar de esta fecha, en meses, que comúnmente es una de las cosas que más, una forma de medir que más se escucha, se habla de los 9 meses, aunque en realidad es un poquito más si consideramos la medición desde la última menstruación y la medición también en trimestres, que es otra de las mediciones que se usa más en el lenguaje común. Vemos entonces también la diferencia de la medición que considera la última menstruación y la medición que considera el momento de la fecundación, con esta diferencia de 2 semanas. El periodo embrionario o embriogénesis, que se da aproximadamente durante lo que se considera como el primer trimestre, los 3 primeros meses, aunque termina un poco antes, en el tercer mes se da la transición desde embrión a feto, y el segundo y tercer trimestre, que consideran desde el cuarto mes de embarazo hasta el momento del parto. Y también podemos ver que, de acuerdo a la clase de nacimiento, tenemos que si este nacimiento se da aproximadamente entre el mes 5 y mes 6, las expectativas de vida de este feto, de este ya recién nacido, son solo de un 50% aproximadamente. Ya cuando el parto se da entre el séptimo y el octavo mes, se puede dar cierta viabilidad, aunque recuerda que aún en este periodo falta principalmente el desarrollo o la maduración de los pulmones. Es por esto que un bebé que nace en esta fecha del embarazo, que estamos hablando de un parto prematuro, deben estar en incubadora para dar el tiempo necesario para que pueda madurar sus pulmones, y ya cuando el parto se produce alrededor de la semana 40, estamos hablando de un embarazo que llegó a término, es decir, que cumplió el promedio de semanas que se considera para este periodo, y ya cuando se pasa de este tiempo estamos hablando de un parto tardío. Vamos a ver ahora entonces una segunda representación del transcurso del embarazo y cómo se produce también la acomodación de los órganos internos de la madre para dar espacio al desarrollo de este embrión y feto. Vemos ahí entonces cómo se desarrolla la placenta, cómo se mueven los órganos del aparato digestivo, el crecimiento de este individuo ya en formación en el tercer trimestre. Ahí tenemos la salida en el parto y la recuperación de los espacios en el posparto de esta madre. Bien, has aprendido entonces cuáles son los principales eventos que se dan en el desarrollo, en la gestación de un individuo en el proceso del embarazo, en donde encontramos en el desarrollo embrionario la formación de las estructuras básicas de este individuo. Es por eso también que aquí en este periodo es donde hay más riesgo de que pueda sufrir alguna malformación o que incluso pueda sufrir abortos espontáneos, producto de que cualquier estímulo que provenga del medio externo o también de algo que pueda ocurrir en el mismo organismo de la madre puede alterar notoriamente a este individuo, puede generar alguna malformación o incluso generar esta pérdida o también llamado aborto espontáneo. Y en el caso del desarrollo fetal, que se da en el segundo y tercer trimestre, a partir del cuarto mes de embarazo, vemos que hay una maduración de los órganos y estructuras y un crecimiento donde este feto alcanza una estatura y una masa corporal adecuada para su nacimiento. Nos encontramos en una próxima cápsula entonces y que estés muy bien. Chao.